más de conocimiento, porque la verdad es que es un producto que no ocurre mucho en otras partes del mundo, digamos. Vamos a hacer, a ver si me permite ahí, sí, de nuevo, un leve repaso de qué son las residencias multifamiliares, por qué es una buena inversión, hablaremos del equipo sponsor o el operador, que lo llamamos en el formato de sindicalización, que también vamos a tocar ese tema. Después el resumen ejecutivo, mirar el mercado y la propiedad, un plan de negocio que tenemos para implementar en este, y cómo invertir si fuera de interés de algunos de los participantes de hoy. Entonces, con eso ya comenzamos. Bueno, algunos pueden conocer, pero la residencia multifamiliar es algo que no es único de Estados Unidos, pero es mucho más común en Estados Unidos que en otras partes del mundo. Suele ser una residencia que tiene un único dueño, que bien puede ser un individuo o una empresa, y están, o sea, diseñadas exclusivamente para ser alquiladas. Y también, o sea, suelen ser en un formato, digamos, de edificios, o pueden ser viviendas en propiedad horizontal de varias viviendas. O sea, se ve la estructura de diferentes formas. Convengamos que en Latinoamérica esa estructura no existe. Normalmente cuando vemos un edificio, es un edificio que está en el formato que conocemos como el condominio. Es un edificio que normalmente se edificó a raíz y en base de fondos de los inversionistas que pagaron el proyecto. Básicamente se juntan un grupo puede ser un desarrollador, un arquitecto, un contratista, hasta una administración, forman una sociedad, presentan un proyecto sobre un terreno baldío o vacío, y a medida que se van vendiendo esas unidades a través de su marketing, se van haciendo un fondeo de este proyecto, que cuando se termina es un edificio con 35 diferentes propietarios, ¿no? O sea, esa es la estructura que se conoce mucho más en Latinoamérica. En Estados Unidos son edificios que están hechos exclusivamente para alquiler por un propietario con el apalancamiento, o sea, un préstamo bancario que los permite hacer esa obra de construcción con una entrega mínima que se consigue normalmente en base de socios, y se presenta un edificio que queda en alquiler completamente bajo la tutoría de un único dueño. Entonces, ese formato, o sea, ese edificio puede ser incluso de varios diferentes formatos. O sea, pueden ser lo que se estila ya al ser el townhouse, o estructuras pequeñas, y son predios de viviendas, cosa que se ven muchísimo también en lo que es el interior del país, ¿no? No tanto en las ciudades más grandes, pero sí, digamos, son esas propiedades más expansas, digamos, y anchas, no altas. Después puede ser algo tan básico como lo que parece una casa de afuera, pero adentro, al tener 5 o 6 apartamentos, ya califica. Edificios de viviendas que los miran de afuera, es un edificio típico, y son puro y exclusivamente apartamentos, e incluso torres grandes, importantes, con amenities, que también vienen a ser estructuras multifamiliares. Entonces, ya pasan a ser lo que viene a ser un producto comercial, no un producto residencial. Si bien se llama residencias familiares, es un producto comercial. Entonces, el motivo, ¿no?, de por qué querer invertir en este producto multifamiliares son varios. En este caso, o sea, vamos a hacer la ruedita desde, digamos, de abajo para arriba. No hay la necesidad de administrar inquilinos. Para muchísima gente, el administrar un inquilino se torna un segundo empleo. Se le tiene que dedicar mucho tiempo, especialmente si son más de 1, 2, 3 unidades. Entonces, eso ya es una cosa que no les sirve a todo inversor, y a algunos ni siquiera les interesa hacerlo. Pero en este caso, las propiedades se administran normalmente con una administración tercerizada, que por ende se hace, o sea, en piloto automático, digamos, en cierta parte para el inversor. O sea, no se tiene que preocupar, no es una cosa donde uno está comprando la unidad 101 y te van a llamar porque se rompió un toilet o un inodoro. Entonces es algo que no te vas a ocupar por la propiedad de ninguna manera. Es un ingreso pasivo mensual, normalmente las propiedades a diferentes estructuras y diferentes oportunidades, pero lo habitual es que haya un ingreso pasivo mensual. Es una protección contra la inflación porque se están volcando dólares, en este caso, que van a estar protegidos en un bien que se va a valorizar. Otro dato importante es que en Estados Unidos
hay dos grupos grandes, que son los baby boomers y los millennials, que están alquilando en números grandísimos porque son la población o la cantidad de población más grandes y están buscando viviendas constantemente y son un pool grande de inquilinos que se encuentran en este momento. Después, lo bueno que tiene el bien de multifamily es que está en alta demanda por la compra de Wall Street y de Main Street. ¿Eso qué quiere decir? Estas propiedades se intercambian no solo entre individuos, pero también entre empresas grandísimas que compran propiedades de chica, mediana y grandes también. O sea, uno quizás no puede concebir la idea de que se venda un edificio o un predio de 400 apartamentos, pero se venden. Entonces hay un público comprador, incluso a nivel Wall Street, que son las empresas aseguradoras o incluso de sindicatos que tienen que proteger los fondos de sus inversionistas. Entonces lo vuelcan al real estate y los bienes digamos, multifamiliares para controlar que no haya una devaluación de los fondos de sus integrantes. Después, nos da la oportunidad como inversores de aprovechar el tiempo y dinero y los recursos de otros. Si lo tuviéramos que hacer uno solo, invirtiendo en Estados Unidos, para algunos puede ser una situación donde es lejos, no sería tan fácil de hacer. Entonces, esto nos permite asociarnos y volcar los recursos juntos para poder hacer esta compra. Es escalable fácilmente en el sentido de que si tienes, no sé, una cantidad de dinero, $200.000, si lo vuelcas en la compra de un apartamento en Miami, al fin del día compraste un apartamento en Miami, pero si tenés esa misma plata y la volcás a 50.000 en 4 diferentes inversiones, vas a poder tener 4 diferentes sociedades donde cada una se va a valorizar. Entonces te permite hacer esa escala. Y después, el otro tema que mucha gente como que no tiene mucho conocimiento es el hecho de que hay una escasez de viviendas seguras y accesibles en Estados Unidos. ¿Por qué? Lo que pasa es que en Estados Unidos las viviendas, perdón, me fui muy lejos. Las viviendas se han tornado muy caras. Y esto te muestra, esta gráfica que es del Federal Reserve, te muestra básicamente los precios de las propiedades desde donde se empezó a registrar más o menos en 1960 hasta 2021 más o menos, y se ve un crecimiento en precio. Esto más o menos te da un promedio de $500.000 por una casa en Estados Unidos. Obviamente hay de menos y obviamente hay de mucho más, pero esto es un valor promedio y es un valor que no es muy accesible a la gente de Estados Unidos, aunque parezca mentira, incluso con una entrega de tan solo un 10 o un 20% y el resto financiado por un banco. Entonces, esto, incluso mucha gente me ha preguntado en estas últimas charlas, incluso muestra que las varas grises son las que representan las últimas recesiones o problemas que hemos tenido como en el 2008, que todo el mundo conoce, la recesión que se sufrió en ese momento, que es una de las más grandes, se puede ver por el ancho de la franja, es que si bien han habido bajas en precios, el precio de las casas siguen subiendo y siguen en un modo crecimiento, por más que tengan esas leves bajas durante las recesiones. Entonces, eso, junto con lo que es la brecha, o the spread, o la diferencia entre el valor de las casas, que es la gráfica que muestra en verde, y el sueldo promedio de la gente de Estados Unidos, que no ha tenido el mismo crecimiento, desde que se empezó a registrar en 1965 hasta ahora, hace que esa diferencia no permita a la gente acceder a una vivienda, a comprarla. ¿Por qué? Nuevamente, en otras latitudes, en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados al tema de la sucesión, de que la gente puede heredar, y normalmente hereda una propiedad, que incluso no tiene hipoteca, pero en Estados Unidos no es tan común. Entonces, mucha gente tiene que salir a buscar una vivienda y terminan alquilando porque esta brecha no le permite justamente acceder a comprar. Entonces, la residencia familiar es una cosa que sigue teniendo necesidad porque todo el mundo básicamente precisa tener un techo sobre su cabeza. Entonces, hay otra gente que incluso invierte en propiedades que son industriales o de retail o comercial, pero nosotros apuntamos a la vivienda familiar por esto justamente que todo el mundo precisa un lugar donde vivir. Y eso te da cierta seguridad en la inversión. Después, para poder invertir en estos proyectos, se hacen normalmente en diferentes formatos. Por ejemplo,
hay lo que vendría a ser casi como una clásica sociedad, que es el joint venture, donde se hace un acuerdo entre partes para lograr la compra de un bien. Eso normalmente se hace cuando o el precio de compra es menor o la cantidad de socios es menor. Si cada uno trae más dinero, obviamente acceden a una propiedad más grande, pero básicamente están limitados. Si se superan eso, esto ya puede llegar a tener digamos, una necesidad de pasar a la otra estructura, que es la sindicalización, por algo que controla lo que es el SEC, o digamos, la Comité de Seguridad y Intercambios, digamos, de Estados Unidos, que regula todo lo que son acciones y bienes. Entonces, esta otra estructura de sindicalización es donde se juntan, digamos, o sea, hay dos partes integrantes de esto. El operador, que es el que se ocupa de encontrar la propiedad, de hacer todo lo que es el manejo diario de la propiedad, de conseguir el fondo, la hipoteca, firmar sobre la hipoteca, porque incluso van a tener una hipoteca sobre la propiedad, y después el grupo de inversores. Entonces, esos conforman un grupo que se junta para comprar una propiedad. Y justamente es el ejemplo que le vamos a mostrar hoy. Vamos a hablar un poco de una propiedad que tenemos en este momento en Dallas, un mercado que es muy demandado, está en mucha búsqueda en este momento porque justamente de las dos costas hay una movida importante a todas las zonas de Texas, pero este mercado especialmente, y bueno, y vamos a mostrarles un poco los números y cómo eso se traslada, lo que hemos hablado acá, a esos números. Entonces, vamos a dar este pequeño disclaimer, porque justamente como es una sindicalización, es algo que está regulado por el SEC, tenemos que, bueno, avisarle que esto sí es un ofrecimiento, digamos, de acciones de cierta parte. Entonces, todo lo que vamos a mostrar acá está comprobado, tenemos que mostrar toda esa información a través de un memorándum que se ofrece, y eso se puede ver en la portal, en el cual le hemos nosotros pasado ya el link. Entonces, toda esta información está para que ustedes lo comprueben también. Se lo paso un poco ahora a Jasmine para que ella les cuente un poco del equipo sponsor y el operador de esta propiedad. Claro, gracias, Mónica. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre el equipo Massive Capital, que es el que yo estoy representando, y Hampshire es el equipo con el que estamos haciendo este equipo. Dos equipos se están uniendo para comprar esta propiedad. Massive Capital está integrado por Mike Bailey. Él es el que opera todas las inversiones. Sharar, él es el que hace todo, todas las finanzas de Massive Capital, es el que encuentra todos los números, analiza todos los números, las estadísticas, qué es lo que está pasando. Sí, regresamos un poquito, Mónica. Ajá. Y Sánchez, él se encarga de todas los nuevas construcciones que hacemos, porque así como compramos apartamentos que ya están construidos, también compramos apartamentos que solo es la tierra y nosotros los construimos. Él se encarga de eso y de la parte de operaciones. Y bueno, el otro equipo, pues bueno, lo más importante aquí es resaltar que todos tienen mucha experiencia, más de 25 años, 10 años, ya haciendo bienes raíces en el país. Todos estamos en Estados Unidos y compramos en los mercados que están en más demanda. Como les digo, todos son personas de números, analizan que todos los números estén que vaya a hacer sentido para nosotros y para los inversionistas, porque así como buscamos inversionistas que quieran poner su dinero, también nosotros ponemos dinero. Es una parte de nuestro modelo que estamos alineados a los inversionistas, entonces todos corremos el mismo riesgo, pues obviamente tenemos que estar seguro que es una propiedad en la que nosotros estamos dispuestos a invertir. Pasamos a la siguiente. Bueno, un poquito sobre mí. Yo me encargo de todas las relaciones de inversionistas en Massive Capital. Entonces, así con personas como ustedes, si tienen preguntas, si están dispuestos a invertir, si tienen dudas, yo me encargo de estar siempre en contacto con todos los inversionistas
y resolver todas esas dudas y llevarlos paso a paso, porque a lo mejor, sobre todo cuando es tu primera inversión, pues hay muchas dudas, qué tengo que hacer, cuáles son los siguientes pasos, con quién tengo que hablar, especialmente si inviertes internacionalmente, por ahí hay un par de procesos que tenemos que seguir, pero pues todo muy fácil. Yo estoy 100% enfocada y a disposición de todos los inversionistas. Y pues un poquito sobre mi trayecto. Yo comencé en bienes raíces hace 3 años y comencé comprando terrenos. Después me di cuenta que es una manera de hacer crecer el dinero porque yo los compro y los vendo, los compro y los vendo. Sin embargo, no puedes escalar tan fácil como comentaba Mónica al principio. Es una manera solo de crecer el capital, pero no realmente crear riqueza a largo término, ¿verdad? Dejar una legacy. Entonces, fue por eso que yo decidí entrar en multifamily, porque puedes escalar. En vez de tener una casa, pues puedes tener un edificio que tiene 300 apartamentos o 400 como la que vamos a presentar hoy. Y otra razón por la que yo decidí comenzar en apartamentos es por todos los beneficios que hay en las taxas. Cuando tienes cualquier negocio o algún trabajo, hasta el 60% de tu inversión la puedes utilizar para deducir tus impuestos a fin de año. Entonces eso es un poquito de mí. Tengo de, un par de títulos en negocios nacionalmente aquí en Estados Unidos y otro también en México, que es de donde soy originaria. No sé si creo que ya cubrí lo mío a grandes rasgos, pero si quieres, introdúcete tú, Mónica. Sí, mira, rápidamente les cuento un poco. Yo hace 21 años que estoy en el rubro inmobiliario, me acuerdo porque empecé el 11 de octubre, o sea, un mes después del 11 de septiembre del 2001, que ya era un momento muy difícil, digamos, en el mundo y en Estados Unidos por sobre todo, y en New York donde estaba yo. Pero en este tiempo he acumulado experiencia dentro de lo que es property management, asset management, leasing, sales, y hasta en diferentes países, desde New York, Miami, Buenos Aires y Montevideo. Y bueno, dentro de eso, también como Jasmine, empecé invirtiendo en propiedades en Miami, apartamentos para, o sea, refaccionar, renovar, vender, y bueno, y me terminé quedando con varios y pensando también de que, bueno, si bien, o sea, los tenía pagos, me pareció que no estaba aprovechando un retorno posible y la posibilidad también de traspasar ese dinero a la entrega de otras cosas y las propiedades multifamiliares. Y bueno, y hace unos años empezamos con mi esposo a hacer ese cambio de pasar de tener 2 o 3 apartamentos que ya nos quedaban y los pasamos a multifamily. Estamos invertidos ahora en más de 1.300 unidades de forma, digamos, pasiva, y después tenemos 300 activas, así que la verdad que fue un cambio importante y también un motivo por el cual queríamos empezar a presentar esto a otra gente que la verdad que desconoce, pero nos parece una muy buena forma de generar un ingreso pasivo para dibujar un poco la vida que queremos. Entonces, bueno, sin mucho más detalles, como dijo Jasmine, cualquier cosa, estamos acá las dos para ayudar, asistir y educar sobre todo esto. Para el que quiera nos puede contactar, después al último pasamos nuestra información de contacto y se comunican con nosotros. Mientras tanto, seguimos viendo un poco los números y, bueno, ¿por qué y qué compramos? En el caso de este portfolio que estamos hablando específicamente es McCollum Communities, que es un predio, digamos, de propiedades, de unidades, son 419 unidades en Dallas, Texas, y el motivo por el cual nos enfocamos, digamos, de nuevo en multifamily es, tratamos de mantener primero una cartera de propiedades dentro del mismo tipología, que es esto de residencias familiares, y también en zonas ubicadas estratégicamente, digamos, cercas entre ellas, para poder aprovechar, digamos, de las diferentes relaciones que tenemos con otros operadores, como Hampshire en este caso, y también para poder optimizar todo lo que es nuestra infraestructura. De nuevo, multifamilia porque nos permite tener un flujo de fondos y una apreciación, una valorización. Vamos a hablar un poco de eso más adelante con lo que es el strategy de value add, ¿no?
cómo compramos es, de nuevo, especificándose en un mercado y analizando muy bien lo que son los comparables, entendiendo por qué esa propiedad, por qué vale, cuáles van a ser los alquileres potenciales que se pueden conseguir, y asociarse con operadores que están en esas zonas para hacer una sinergia y poder mitigar el riesgo que se puede normalmente tener cuando es algo que no está cerca tuyo. Entonces es como esto de la rentabilidad ajustada al riesgo. Después, de nuevo, comprando en mercados de crecimiento, como mencionó Jasmine, que es zonas que están muy buscadas, que por ahí no todo el mundo lo tiene en el radar, especialmente el que puede llegar de Latinoamérica, porque conocen muy bien las zonas donde ellos visitan, puede ser Nueva York o Miami, pero hay muchos mercados que están muy interesantes y que están teniendo mucho flujo de gente, especialmente post pandemia, que son mercados como Dallas, North Carolina, incluso Phoenix, Arizona, Kansas City, Denver. La gente ha buscado otro tipo de vivienda, otro tipo de espacio después de estar obviamente encerrados, entonces nos estamos enfocando en esos en lugares que lo van a ver ahora en el mapa. Y después lo otro fundamental para la compra de estas propiedades es lo que viene a ser lo que se llama el capital stack, o cómo se estructura la deuda y el capital en el caso de la compra. Eso se hace en base de relaciones importantes con los bancos, porque si bien se compra este predio, se compra con una hipoteca también, y aparte lo que es la plata de entrega, que es esto de los inversores, y también de Hampshire y de Massive, que también aportan sus capitales. Entonces, vamos a ver un poco más de estos mercados y qué propiedades tienen, digamos, entre estos dos operadores. De nuevo, como les comenté, los mercados donde ya está Massive y ya está Hampshire son Carolina del Norte y del Sur, que son estados que tienen una migración, digamos, natural de Nueva York. La gente se cansa de estar en el noreste del país por la nieve y el frío y empieza a tener una tendencia a mudarse para el sur. Entonces empezamos a ver que esas ciudades como Carolina del Norte, estados, Carolina del Sur, Georgia y Florida, tienen un flujo de gente importante, un ingreso de población, y en estos años, después de la pandemia, aún más. Bueno, después está por del otro lado Dallas y todo lo que es Texas, que de nuevo, después de la pandemia hay un flujo natural de gente de zonas como Chicago y también de California y todo lo que es de la costa oeste. Y luego después también en Arizona y Tampa, que son otros mercados que se están buscando entrar ahora también con estas sociedades. En total, entre Massive y Hampshire, en este momento están manejando 2.453 unidades dentro de todas estas propiedades que se ven acá, es las que están en portfolio y en cartera actualmente. Bueno, vamos a empezar a hablar justamente de la propiedad en sí, que es esta, que se llama actualmente McCollum Communities. Después va a tener un cambio de nombre y de marketing, pero bueno, se trata de básicamente esto. Esto es una muestra, digamos, rápida de lo que se espera en cuanto a la inversión para esta propiedad. La tasa interna de retorno es una métrica, digamos, que se mide, lo que vendría a ser en inglés para los que están buscándolo, es el IRR, que es la rentabilidad de la inversión llevada en el tiempo. Vamos a ver un poco más de eso más adelante, así que bueno, les doy como un overview en este momento para no digamos, desplayarnos demasiado. El promedio de cash on cash es un 5,8, es lo que se espera para este proyecto. El reparto entre los socios limitados y el socio general, que vendría a ser el operador, va a ser un 75-25. O sea, los socios limitados a capitales, el inversor va a conseguir el 75% de la ganancia, y el socio general, que son los operadores, que son Massive y Hampshire, van a conseguir el 25% por su trabajo justamente de operar la propiedad. El múltiplo de retorno viene a ser, o sea, a donde se va a llevar el patrimonio a duplicar, casi triplicar a lo largo de 5 años. Y en breve vamos a explicarle cómo vamos a hacer eso. El retorno preferencial es la tasa que se establece, se va a pagar los socios inversores, que después queda en el promedio, que les vamos a explicar también con los números, y esto para los que están en Estados Unidos va a tener una posibilidad de dar 100% de depreciación para los impuestos de los inversores estadounidenses. Igualmente sirve para el inversor que vaya a invertir de Latinoamérica, que por ahí nosotros les podemos ayudar a establecer una estructura o una LLC estadounidense para hacer la inversión.
también van a tener un desquite sobre la ganancia que tienen y por ende van a poder distribuir eso sobre sus impuestos. El ejemplo de la inversión acá muestra que es por una inversión de $100.000, la distribución total en efectivo, a fin y al cabo de toda la, digamos, la inversión, o sea, esos 5 años van a ser 285.000 y una ganancia neta más o menos de 185.000 y monedas, o sea, los 100 más los 185 de ganancia. ¿Cómo se va a lograr eso? Bueno, eso se va a hacer en base de un plan de negocios, digamos, y bueno, antes de eso vamos a hablar un poco de por qué justamente este proyecto, este predio. Jasmine, let me know if you want to jump in, o avísame si vos querés hablar de alguna de estas cosas, si querés, y yo después manejo los números, Sí, como quieras. ok. Bueno, ok. ¿Por qué nos gusta esta propiedad? Una de las razones es por la ubicación. ¿Dónde está ubicada? Como Mónica hablaba, siempre buscamos localidades que tengan una tasa de renta. Por ejemplo, aquí el submercado está al 12%. Hay mucha probabilidad de crecimiento de acuerdo a todas las estadísticas que hay. En los siguientes años estamos estimando que va a crecer un 20%. Hay nuevas propiedades, nuevas propiedades que se están construyendo a menos de 3 millas. Entonces, esto quiere decir que hay mucha demanda. Siempre, pues, es como cualquier negocio, ¿verdad? Si hay más demanda, puede aumentar el precio. Pasa lo mismo aquí en este tipo de mercados. Si hay mucha demanda de inquilinos, entonces nosotros podemos aumentar las rentas. Ok, otra manera es los ingresos de la propiedad. Nosotros para operar la propiedad necesitamos dinero para estarla operando. Lo que buscamos siempre es tener más flujos de ingresos sobre la misma, propiedad. En inglés se llama NOI, pero lo que estamos buscando es que haya más flujo de dinero hacia la propiedad. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, cobrándoles a los inquilinos por parquearse en un estacionamiento que está cubierto, o agregando a los pet fees, que es si tienen mascotas, hay un depósito extra. Si hay ballet para la basura, para que alguien les saque la basura, se les aumenta. Todos son varias cositas que nosotros agregamos para que haya más entrada de dinero. Eso es lo que siempre buscamos. I don't know if ¿quieres hablar sobre esto, Mónica, de la asociación del préstamo? Sí, o sea, si quieres, lo que es la transacción de bajo apalancamiento, sorry, es que esto se está haciendo digamos, una presunción de la deuda existente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mucha gente está escuchando en este momento la suba de la tasa de interés por la Reserva Federal, ¿no? Entonces, ya los préstamos que se están consiguiendo a partir de abril de este año superan cada mes, digamos, un monto, se pasan a un monto mayor. En este caso están más o menos en un 6, 6,5, dependiendo de, digamos, también el operador que lo vaya a conseguir y el valor de la propiedad. En este caso, se está haciendo una presunción del préstamo que ya tenía el que vende la propiedad. O sea, el grupo de inversor que tenía la propiedad actualmente pasa la deuda a nosotros, se puede asumir esa deuda, que es una deuda a largo plazo con Freddie Mac a una tasa de 2,9. O sea, estamos pagando menos de la mitad de interés que otra gente que vaya a salir a comprar este proyecto podría conseguir. Eso ya nos da, digamos, un monto que nos va a dejar más flujo de fondos al tener un costo mucho menos por lo que es la hipoteca. El apalancamiento es, solo vamos a hacer el 50%, o sea, se está recaudando el 48% de capital para la entrega y solo se hace una hipoteca del 52%, digamos, de la propiedad. Otra cosa es, hay un precio medio efectivo de compra, que es 124.000 más o menos por unidad, que es mucho menos a lo que otras unidades están pidiendo en el mercado en este momento.
el rango que se encuentra actualmente es de 146 a 166.000 por unidad. O sea, si tuvieras que agarrar un apartamento, sería ese valor de un apartamento. Esto, ¿por qué es que se consigue tan barato? Bueno, justamente las unidades están en condición clásica, o sea, no han sido actualizadas por los dueños actuales. Entonces, es como cualquier cosa, si tenés una casa que no está actualizada, la vas a vender por menos, y este es el caso para esto. Y después, lo que también se calcula a la salida es una tasa de capitalización, lo que se llama el cap rate en inglés. Esto igual se está haciendo una suposición de un cap rate bastante estable, por ende no se está haciendo dibujar los números, como quien dice, para que sean más favorables, sino que se está teniendo eso en cuenta. Bueno, acá vamos a ver lo que es la propiedad. Como les hemos comentado, son 419 unidades hechas en 1984. Esto viene a ser digamos, un buen vintage o una buena antigüedad, porque son propiedades que no tienen tanta necesidad de arreglos. Muchas veces la compra puede ser de unidades que superan los 60, 70, 80 años en algunos lugares, especialmente en la costa este. Entonces, al tener propiedades con menos antigüedad, hay menos para hacerle, y eso ayuda a lo que es el flujo de fondos. La ocupación, o sea, la propiedad se vende ocupada ya de inquilinos, que también es una cosa que por ahí no se entiende, porque también el público, digamos, extranjero, normalmente está acostumbrado a comprar una propiedad, y que esa propiedad esté vacía, porque está comprando una unidad, y se la entreguen, y después ellos se ocupan de alquilarla. En este caso, se está comprando un negocio en marcha. Entonces, estos apartamentos, el 91% de ellos están ocupados. Es más, esta propiedad ya cerró, en realidad, ya la estamos administrando, y por ende ya está en 93% ocupado. Entonces, incluso ya subió la ocupación, y ya estamos empezando a refaccionar las unidades. El tamaño promedio de las unidades son casi mayormente de un dormitorio y 595 pies cuadrados. El alquiler promedio actual es de $792 por mes, y el alquiler promedio de mercado son de $1.115 por mes. O sea, hay un desfase entre lo que se puede llegar a conseguir y lo que se está consiguiendo. O sea, más de $300 por unidad. Y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer esa ganancia que habló Jasmine, que es de llevar esta propiedad a recaudar muchísimo más. Yo siempre doy el ejemplo que esto es como un restaurante. Todos tenemos cerca un restaurante que es bastante precario, o sea, nunca hay mucha gente, viste, siempre hay 2 o 3 mesas, no sabes cómo siguen abiertos. Bueno, esto viene a ser algo parecido. Ese restaurante, si lo fueras a ofrecer comprar en este momento, irías y le dirías, mira, te doy esta plata porque la verdad que no es un negocio que funciona. Y yo pienso hacerle esto y hacerle lo otro y mejorarlo, y por ende que venga más gente. Lo vas a tener que vender en un valor mucho menos. Bueno, esto viene a ser lo mismo. Una vez que agarrás ese restaurante y lo refaccionás todo y preparás un menú espectacular y todas las noches están llenas, lo podés vender por otro valor ese restaurante. Y esto es lo mismo. Una vez que refaccionás las unidades, lo presentás de otra manera, se arreglan los exteriores, podés recaudar más alquiler por unidad. Y cuando ya hayas hecho la transición de esas 419 unidades, normalmente tarda 2 años, ponele, para hacer esa transición, ya están todos los alquileres en ese valor de 1.100 y pico, y por ende tenés un negocio que vale muchísimo más, porque ahora estás recaudando muchísimo más. Entonces ese más o menos es el plan de negocio. Acá está más o menos la ubicación. Siéntanse libres de copiarla, de mirarla, de Google Maps, la propiedad. Van a ver que está muy bien situada, es en el far north de Dallas. La propiedad, como dijimos, las tipologías son casi todas de un dormitorio, cosa que sirve porque hay también unas universidades cerca, y también otros predios, creo que hospitales, que también sirve también para ese público. Unas 28 unidades son de 2 dormitorios, y ya hablamos de lo que es el tamaño promedio de las unidades. Los pies cuadrados totales rentables, que son casi 250.000, la ocupación actual, y la cantidad de edificios, que esto viene a ser predios de edificios, son 14, de estructuras de 3 y 4 pisos, que es muy típica de la zona. Otra cosa importante para destacar es que los sistemas principales de edificios están actualizados, están funcionando. El 100% de los techos
fueron reemplazados hace 4 o 5 años, que normalmente es un costo, un proyecto y un costo muy alto para una propiedad si se tienen que salir a hacer esos techos, y también todo lo que es la mecánica, la plomería, ventanas y los otros sistemas está todo funcionando. Entonces, no hay un gasto sustancial para reparar esas cosas en el plazo que nosotros contemplamos tener la propiedad. No menor detalle. Bueno, de nuevo, ¿cómo tenemos esa oportunidad de hacer este valor agregado? Bueno, el 90% de las unidades están en condiciones clásicas, eso es lo que hablamos. Es el restaurante que los vamos a refaccionar y llevar todo a algo nuevo y lindo. Esto es lo mismo con las unidades. Se pintan, se cambian cocinas, electrodomésticos y las cosas como para poder recaudar ese alquiler adicional. Hay mejoras también estipuladas para los exteriores, que se van a contemplar también. Después para las áreas de servicio, como la piscina, hay una cancha social y un gimnasio que también se van a actualizar, mejorar las mesas y las cosas que se presentan en esas zonas. Y después lo que habló Jasmine, que son esas fuentes adicionales de ingresos. O sea, podemos cobrar un adicional por tener la base de ropa en la unidad, hay casilleros para paquetes, se puede hacer un pet fee, se pueden hacer amenity fees, y esas cosas ayudan a recaudar más fondos para la propiedad y por ende ese ingreso bruto que después se traslada, digamos, al flujo de fondos para los inversores. Un poco de lo que es el submercado, de nuevo, es un submercado de lo que viene a ser el centro de Dallas, de Texas. O sea, lo que vemos es que hay un ingreso promedio dentro de una milla de la propiedad de 48.000 y monedas, ahí de sueldos, digamos, de ingreso promedio. Dentro de las 3 millas son 77.000. Entonces, son sueldos buenos y son sueldos que pueden pagar este tipo de alquiler. Por ende, es un público y que el perfil es bueno para la propiedad y sabemos que vamos a poder hacer digamos, ese ajuste de alquileres y que no se va a sufrir por la base de inquilinos que hay en la zona. También vamos a mirar los empleos de la zona, vamos a mirar el crecimiento de población proyectado para 5 años, y eso es importantísimo, porque hay muchas ciudades que están decreciendo, o sea, se están achicando porque justamente están huyendo de o política que no les gusta, o clima que no les gusta, o los empleos que están yendo para otros estados que también favorece el sector laboral. Entonces vemos que hay un crecimiento muy importante en esta zona y eso también ayuda a asegurarnos que la ocupación se logre, o sea, se logre estar en la ocupación de un 97-98%, que es donde queremos estar siempre, y también los alquileres que proyectamos. También lo interesante o sea, del barrio, digamos, de la vecindad, es que el 98%, casi 99%, son inquilinos. O sea, no es que estamos yendo a un lugar donde son todas casas y dueños de casa, sino que está todo el mundo establecido como una zona de inquilinos y por ende hay mucha búsqueda de propiedades en alquiler en esas zonas. También otro dato interesante es que el 73 o casi 73 de esos inquilinos son gentes o hogares de una única persona, cosa que está bueno porque encaja con lo que es la tipología de esta propiedad. O sea, son edificios o apartamentos de un dormitorio, por ende, hogares de una persona, entran muy bien en lo que es la tipología de la propiedad. Y también vemos que el valor promedio de los hogares, las casas en esa zona son de 531.000. O sea, no cualquiera accede a una propiedad, por más que tenga que entregar solo el 20% al banco y conseguir una hipoteca por el resto, no deja de ser una entrega de $120.000, que no muchísima gente lo puede llegar a tener. Entonces, se les hace muy caro y por ende terminan alquilando. Bien para nosotros. Bueno, esto es un poco lo que es el alquiler, digamos, de la unidad contra el alquiler del mercado. La línea azul representa lo que es el alquiler actual que se está cobrando, o sea, este promedio que habíamos hablado, y lo verde, ¿dónde están las otras propiedades de la zona? O sea, nosotros cuando hacemos el análisis de la compra de esta propiedad, hacemos un análisis exhaustivo de todo lo que son los alquileres en la zona, y vamos a ver que hay una diferencia bastante importante que vamos a poder lograr si nosotros mejoramos la propiedad como teníamos pensado. Bueno, el plan de negocio. De nuevo, cosas que yo en medio fui hablando durante la digamos, presentación, igual cualquier cosa me lo voy a hacer medio rápido en el interés del tiempo, pero es básicamente esto. Es un programa integral de renovación de las unidades para impulsar el crecimiento de los alquileres. O sea,
No puedes cobrar lo mismo por un apartamento que tiene un baño viejo, pisos viejos, sin pintar, o electrodomésticos viejos. Entonces vamos a hacer la renovación de los interiores, de los apartamentos, a medida que se vayan desocupando. Vamos a tardar más o menos 24 meses para hacer eso, que las 419 unidades se giren, digamos, gastando un promedio de 7.700 por unidad para todo lo que es cocinas, baños, electrodomésticos, pintura, herrajes y demás. Y después hay un plan para gastar 815.000 en todo lo que son exteriores, mantenimiento diferido y mejoras de los servicios como piscina, gimnasio y lo demás. Eso va a ser en el primer año. El alquiler actual de mercado, el promedio son 961. Pero y el actual de la propiedad son 792. Si nosotros hacemos una proyección en un proforma, no solo vamos a, digamos, tener un crecimiento por las mejoras que le hacemos a la unidad, pero también porque el mercado se sigue valorizando a medida que sigue creciendo la población y sigue habiendo necesidad de viviendas, sigue incrementando el alquiler también. Entonces eso va a llevar a un, digamos, un alquiler de proforma de 1.115 o más o menos 323 por unidad. La otra parte importante y la razón por la cual esta propiedad viene a mercado es que la administración anterior que estaba manejando la propiedad se fue a quiebra, dejando al propietario en una situación muy precaria para manejar la propiedad. Entonces decidieron, ya que habían llegado al, digamos, al más o menos el crecimiento que ellos querían, vender la propiedad. Nosotros, para evitar tener ese mismo tipo de problemas, hemos recurrido a una empresa que se llama Asset Living, que es una administración tercerizada para manejar la propiedad. Y ellos van a implementar el plan que nosotros tenemos de negocio desde el día 1. Es más, ya están, como les comenté, en la propiedad y ya están haciendo esos cambios y ya estamos consiguiendo los alquileres y la rotación de las unidades. Y después también vamos a tener una gestión de activos hecha por Hampshire, que van a ser los asset managers principales, para también hacer un seguimiento importante y justo para lo que es la construcción y operación de la propiedad y todo el plan de negocio. Después, este es el proforma de los 5 años, los números se ven muy chicos acá, pero bueno, es para el que no conoce, sepa que hay un análisis exhaustivo que se hace de todo lo que son los gastos, los ingresos y todo lo demás que conlleva la propiedad. Esto está llevado a algo un poco más grande para que se pueda ver mejor, que es, esto es, digamos, lo que se contempla de ingresos sobre la propiedad por los últimos 5 años y lo que ha sido este último año, que es lo que se representa el T12, o sea, los últimos 12 meses. O sea, el alquiler potencial fue de 4 millones y se proyecta llevarlo a 6.723.000 en el año 5. Eso es, de nuevo, implementando ese plan de crecimiento de alquileres ampliado en el tiempo. Después, los otros ingresos que también hablamos, todo lo que son los pet fees y todo lo demás que se puede conseguir, más la vacancia física y la vacancia económica. Esos son términos que podemos desplayar en otro momento y si quieren lo hacemos en una llamada privada. Pero eso básicamente contempla, o sea, la gente que se puede llegar a ir porque hay una suba de alquiler que no pueden o quieren pagar, y la gente que deja de pagar y hay que hacerle lo que es el conocido eviction o desalojo. Entonces, eso deja, digamos, su valor, el ingreso efectivo neto, que es lo que, con el cual vamos a manejar después lo que son los gastos de la propiedad. Los gastos de la propiedad también están contemplados desde lo que se vino gastando, que el propietario nos da en el momento de compra, y lo que nosotros proyectamos en sus próximos 5 años. Eso incluye todo como mantenimiento y renovación, los servicios contratados como agua, luz y cosas demás, sueldos de empleados, marketing, administración, seguro, impuestos, que son 2 grandes costos que hay que saber manejarlos muy bien, especialmente en lugares donde en estados donde cuando hay un traspaso hay un ajuste muy importante de esos valores, tanto para la aseguradora como para el estado o la ciudad que imponen los impuestos. Todos estos gastos están contemplados y es un ratio operativo que, si bien hay un crecimiento importante en el primer año, que es al 53%, es un gasto alto, es porque justamente sabemos que vamos a tener esa rotación de unidades en el año 1 y 2, que nos va a hacer gastar un poco más de dinero, pero después se va a un número mucho más estable. Bueno,
Perdón, estoy yendo rápido en el interés de tiempo porque no me quiero hacer mucho más largo y sé que todo el mundo quiere o llegar a su casa, pero bueno, son cosas importantes y son números que, bueno, o sea, son hechos con Excel y Excel para analizar todo y tenerlo esto todo muy bien contemplado. De nuevo, ingresos operativos netos. Entonces, tuvimos los ingresos que contemplamos, las vacantes, los gastos que tenemos mensuales, nos arroja este ingreso operativo neto, o para los que están en Estados Unidos, Net Operating Income. A eso vamos a contemplar una reserva, en caso de cosas no previstas, gestión de activo, que es lo que se llevaría, digamos, el socio que es el Asset Manager, luego el pago de deuda, que es la hipoteca sobre el bien, y el flujo que nos queda después de la hipoteca. Todo esto se está anualizado y, bueno, se lleva a lo que es el ratio de cobertura para la hipoteca, que normalmente para que se cubra por una agencia como Freddie Mac o Fannie Mae, tiene que superar el 1,25, que está más que superado. Entonces, esto lo vamos a llevar ahora a trasladar a cómo se involucra el inversor. O sea, acá van a haber montos que son, ¿cuántos vendría a ser, digamos, la hipoteca o el debt, el loan? Tenemos un socio inversor importante que se llama Walker Dunlop, que tiene una tasa preferencial, es un socio inversor de capitales también, que se van a llevar, digamos, el efectivo de los primeros años. Ellos, a cambio, digamos, de hacer una inversión de casi 20 millones de dólares, tienen la posibilidad de llevarse, digamos, lo que es los primeros flujos de fondos. Para el inversor que viene acostumbrado, digamos, a un proyecto donde incluso hacen una entrega y cuotas mensuales para lo que es un nuevo desarrollo, están acostumbrados a no tener, digamos, una caja o un flujo de fondo en los primeros 2 o 3 años mientras se hace el edificio. Esto sería algo parecido a eso. O sea, mientras el edificio se reposiciona y tiene esas, digamos, esas mejoras, no da el flujo de fondos para hacer un pago inmediato. Por ende, los primeros flujos de fondos o cash flow va a ser en el tercer trimestre del segundo año. Entonces, a partir de eso, se empieza a ver un flujo, y eso lo vamos a ver proyectado acá en la planilla de retorno. De nuevo, están contemplados todos lo que son los gastos, eso lo vemos ahí. Entonces, nosotros hacemos el ejercicio sobre 100.000, que vendría a ser, si un inversor hace una inversión de 100.000, o sea, ¿cuál sería el retorno? Bueno, en año 1 vamos a ver que ese flujo proyectado, o sea, no se da, aunque tenga esa tasa preferencial del 8%, que incluso el operador o el sponsor no se lleva nada de pagos, digamos, de su parte de los 25%, hasta que el inversor no empiece a percibir su 8%. Entonces, todo esto al principio, porque la propiedad sí tiene cash flow desde el primer día, se da al socio preferencial, que es Walker Dunlop. En el segundo año ya se empieza a ver un retorno, el tercer año ya se llega a un 5,3, en el cuarto 7,9, o sea, ya está llegando casi al 8% preferencial, y en el año 5 se supera. Eso hace que este sea el promedio que nosotros vimos de cash flow de 5,3 que vimos en la primera hoja. Y estos son, digamos, esos números llevados a promedios. Igualmente, esta propiedad no está prevista tener lo que es una refinanciación, un refinance. Se proyecta una inversión a largo plazo, a año 5, digamos, con una venta proyectada en el año 5. Por ende, va a haber una recaudación por parte del inversor de estos 5 años, estos montos de cash flow, y en el año 5, cuando se hace la venta de propiedad, el propietario consigue la ganancia, o sea, el ejemplo del restaurante que se mejoró, que lo compramos por 20.000 y ahora lo vendemos a 100.000, que ahora tenemos toda esa ganancia para repartir entre los socios, más el capital original que se le devuelve, que son los 100.000. Entonces, es un retorno de inversión totalizada, digamos, de 171, más todo lo que fue el flujo de fondos. Todo eso arroja un retorno total de 185%, o un TIR de 23,9%. O sea, todo esto pasado en el tiempo hace que sea retorno total de 24 y un retorno promedio anual de 5,9. Y el múltiplo de 2,85. De nuevo, es mucho para explicar en el tiempo, son muchos números y hay gente que va a precisar que lo hagamos individualmente. Yo y Jasmine felices de hacerlo. O sea, podemos hacer una reunión en privado y hablamos un poco más de los números, o bien si tienen alguna pregunta los puedes poner en el chat y lo podemos hablar ahí.
Después, ¿cómo se estructura la sociedad? Bueno, como hablamos y vimos al principio, son socios limitados o los inversores pasivos, socios estrictamente de capitales, y los socios generales que son, digamos, los sponsors, que vienen en este caso a ser lo que viene a ser Hampshire y Massive. Esto lo que se hace es una estructura que es una empresa de holding, ya se llama X, y después hay una segunda estructura que es una LLC que maneja esta holding company. Esa, que es la que gerencia todo, está compuesta por Hampshire y Massive Capital, que son los dos gestores del activo o los dos asset managers. La holding company es una empresa únicamente hecha para esta propiedad y la compra de esta propiedad, y está compuesta por los socios inversores pasivos, o sea, el inversor queda registrado como una persona que es parte de esta empresa con su acción. Después lo que es la empresa gerencial es la que se usa para administrar, para lo que es pagar los gastos y las expensas que tiene la propiedad, y son los que administran, lo que manejan el bien. Bueno, después lo que son los pasos a seguir. Esta oferta viene a ser una de dos diferentes estructuras que puede existir, que es el 506C y el 506B. Esta es un 506C que está abierta a inversores acreditados. Si no saben si son acreditados, no duden de consultarnos nosotros también. Hay unos requisitos sobre los cuales se cumplen para hacerlo, que puede ser a raíz de ingresos o a raíz de patrimonio. Es una conversación también que lo podemos hacer directamente con nosotros, y también igual les invitamos, por más que no califiquen, si saben que no califican, está bueno que miren a la inversión, que empiecen a entender un poco más de qué se trata y cómo funciona, para ir entendiendo y para cuando llegue una al cual puedan acceder, ya tengan, digamos, una idea y las preguntas a hacer y el conocimiento para sentirse seguro de invertir en la propiedad. Pueden revisar mismo los documentos de esta propiedad, los cuales van a poder acceder después del evento. En el caso de que sí vayan a invertir, el sponsor va a revisar la documentación, firmar sus partes, después se hace lo que es el giro de efectivo, el wire transfer, y después también se pueden documentar todas esas cosas y hacer un seguimiento a eso. Y en este caso también se pueden aceptar fondos de IRS de Estados Unidos para esos inversores que tengan esa condición. No sé si queda algo más. Bueno. No, pues, no. Yo creo que ya hablaste de todo lo más importante y creo que sí es mucha información, pero igual, como dijo Mónica, pues podemos reunirnos con cada quien para resolver las dudas, pero en general nuestro objetivo es que si ustedes invierten $100,000 en un periodo de 3 a 5 años, nuestra meta va a ser regresarle entre $250,000 a $285,000. No sé, pues abrimos para las preguntas. Aquí ya veo una en el chat. Dice, ¿cuáles son las razones por qué esta área está creciendo? O sea, ¿por qué esta región de Texas? Bueno, un poco lo hablamos, ¿no? En lo que hablamos del crecimiento de población e incluso de empresas que han ido para ahí, incluso Amazon, Tesla, hay lugares donde se está viendo mucho flujo de empleo, y cuando hay empresas que se trasladan a esa zona, inevitablemente hay crecimiento de población que acompaña. Y eso lleva, incluso se habló digamos, sobre el crecimiento de población que va a llegar a un 21%. Hay lugares de Estados Unidos, Cincinnati, St. Louis, otros lugares donde el crecimiento está en números negativos. Entonces, esto justamente se hace o se llega en base de lo que son digamos, el movimiento natural de la gente a esas zonas y los empleos también. Sí, otra razón es, por ejemplo, en California y todos estos estados están subiendo mucho los impuestos y mucha gente está emigrando a Texas. Todo en general, Houston y Dallas son unas ciudades donde hay muchísima migración de otros estados.
porque el nivel de vida es más barato y más alto. Entonces, por eso es que mucha gente se está moviendo a Texas, y Dallas es un área que está, no tengo las estadísticas, no sé si tú las tienes, de cuánta gente se está moviendo por los últimos 5 años. Si alguien tiene más, podemos definitivamente encontrar estos números, pero cuánta gente se está moviendo a Texas en general y a Dallas, de California, de Arizona. Todos estos estados están moviendo mucho a Texas. Ay, veo por aquí otra Sergio más. también tiene la mano levantada, creo. Ajá. Sí, tengo. Hola, sí, pues como sabes, Jasmine, yo soy de la área, Ah, conozco el área, yo me creí en Dallas, Texas, yo conozco a todo el Metroplex, y cuando la caminé en la propiedad, yo ya supe que el área estaba bien, muy, muy buena, y me encanta, ¿verdad? Una de las preguntas que sí tengo, sí me preguntó un inversionista, es que sí está acreditado, pero la cosa es que ya se va a meter en multifamily. Querían saber de la diferencia del cash on cash y el preferred. So, I think en este caso es 4.7 o algo por ahí, y el preferred es 8%. So, ¿puedes explicar un poquito la diferencia de esos números, por favor? Sí, sí, por supuesto. La tasa preferencial, digamos, es lo que se va a pagar, digamos, antes que se pague otra cosa, se paga ese monto, digamos. Lo que pasa es que como no se paga ese monto todos los años, se hace una rebaja, o sea, se hace un ajuste. Igualmente lo podemos ver. Yo no tengo el Excel abierto, Justin, porque si lo abro me sale digamos, el display de esta pantalla, pero el ajuste de cash flow se hace porque no hay cash flow todos los años, entonces no se puede decir que hay un 8% todos los años, entonces es justamente por eso. La tasa preferencial del 8 se paga, lo que pasa es que it's lumped at the end, o sea, se va a acumular con lo que se paga en el momento de la venta, porque si no se logra ese cash flow o ese cash on cash durante toda la operación. ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Sí, 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 muy bien. Muchas gracias. Pero antes que digamos que se pague la parte del 25% del operador, va a tener ese monto, digamos, el inversor. Lo que pasa es que no se va a pagar anualmente, pero sino que se va a pagar en el momento de que se haya hecho la venta. Se recupera, digamos, lo que falta de ese 8 preferencial. Buenísimo. Bueno, Jonathan, Gracias, también gracias. tienes... No, un placer. Sí, ¿cómo están, señores? ¿Cómo están? Y como aquí agregando a Sergio, ya que vimos la propiedad en persona, estuvimos tomándonos fotos ahí. Muy, muy bonita la propiedad, nos encantó mucho. Y tengo como 2 personas que ya están, que quieren invertir internacionalmente. Y tú, Yasmín, yo creo que tú mencionaste un poco acerca de la parte internacional, que tú como que ya tenías experiencia en eso. Entonces, digamos, si tengo un par de personas, 2 personas que quizás están en el extranjero y les gustaría invertir, ¿cuál sería el proceso que ellos entrarían haciendo? ¿Tendrían que ser acreditados o hay un trato diferente al ser extranjeros o cómo entrarían ellos para enviarles el recording de esta pregunta? Ujú. La primera cosa es que tienen que tener una cuenta de banco en Estados Unidos, y eso es muy fácil. Podemos ayudarles. Si ellos tienen un banco que prefieren, podemos ayudarles para que abran solo la cuenta de banco aquí, y ya así nosotros poder hacer el giro. Sobre la acreditación, sí tiene que ser, tenemos que ir sobre el proceso de acreditación, y tenemos un CPA quien le puede ayudar a hacer la acreditación, aunque sea internacional. Normalmente, bueno, tú sabes los requisitos para que sean acreditados. Entonces, si tiene un net worth de 1 millón, simplemente se va a transferir a dólares. Pero sí, nosotros le ponemos en contacto con el CPA para que le haga la acreditación internacional y solo la cuenta de banco. Nada, que eso no es una manera una razón para que los detenga. Entonces,
Igualmente, Jonathan, yo voy a aclarar una cosita porque creo que difiere mucho según de qué país proviene el inversor. Eso es una cosa también para tener en cuenta y nosotros también tenemos que contemplarlo al momento de hacer la documentación, el Offering Memorandum, para asegurarnos que contemple un inversor internacional si el inversor va a venir con nombre propio. Si no, otra estructura que puede hacer es establecer una LLC de Estados Unidos y ahí ya invierte como un inversor de Estados Unidos bajo una LLC. Pero también hay que ver qué le conviene al inversor según su home country, ¿no? O sea, su país de proveniencia, digamos. Porque en el caso de lo que es el cono sur de Sudamérica, en algunos países les conviene ir como, digamos, en su propio nombre porque tiene mejor beneficio impositivo, y en otros les conviene hacer como off the radar, off the grid, y ir como una LLC de Estados Unidos. Entonces, por ahí tendrías que ver un poco de dónde viene el inversor y qué le conviene según también su contador de su país. Si eso también ayuda. ¿De dónde Muchas son? ¿De gracias. Colombia? Sí, Colombia. Okay. Bueno, y tenemos creo que otra pregunta de Tony. ¿A qué tasa de capitalización la compraron ustedes? ¿Cuál sería un factor de riesgo? Yo voy a ver si puedo abrir el cap rate de compra y el underwriting, Jasmine, porque no lo tenía abierto, así que yo lo busco. O si tienes Oh, el yo underwriting tengo abierto, el, si puedes I ver. think I do. Ajá. Can you check the cap rate on the purchase? Y después, factor de riesgo, Tony, o sea, bueno, no sé especialmente si hablas sobre la propiedad en sí o si es sobre la inversión. Inversión siempre hay riesgo, en realidad. Lo que está bastante controlada en este entorno, de nuevo, tendría que saber un poco más de la pregunta. Si es la posibilidad de perder la inversión, siempre la hay. ¿Cuál sería? Tendría que ser un evento bastante catastrófico, porque incluso para eso está casi todo contemplado el seguro. Pero digo, en el caso de la propiedad, ya es algo que es operativo, no es algo que se está comprando, que está vacío y que tenemos que ver si durante esta situación económica, este ciclo de mercado, donde hay una posible, o sea, estamos entrando en una recesión o ya estamos, que vayan a haber grandes cambios en lo que es la vivienda, los alquileres y bajas de precio. La verdad que es algo que ya está operando y funcionando muy bien ya con flujo de fondo. Entonces, el riesgo es mínimo y siempre es contemplado como una inversión a largo plazo, a 5 años. Entonces, se prevé, digamos, un ciclo de mercado que haya hecho su baja y de nuevo se suba para el año 5. ¿Se entiende? Contesté, no sé si fue esa la pregunta. Y yo Sí, solo para... esa es la pregunta, gracias. Sí, ok. Sí, yo siempre les digo a los inversionistas, como cualquier inversión, siempre hay riesgo y en cualquier inversión. Sin embargo, por ejemplo, algo que me gusta mucho a mí sobre bienes raíces es que no es como los stocks o como el cripto o algo así, que un día el mercado ganas mucho y de repente baja y lo puedes perder todo. Estamos aquí en una propiedad que tú puedes ver que hay demanda, que hay gente viviendo ahí. O sea, lo peor que puede pasar es que se vacíe todo el edificio, 419 inquilinos que se muevan para que entonces ya nosotros no estemos generando ingresos. O obviamente, si no sé, que se vacíe la mitad o algo así, que no alcance a cubrir todos los gastos que incluye la aseguranza, el crédito, todo eso. Pero en realidad es una de las razones por las que a los inversionistas les gusta mucho invertir en este tipo de propiedades, porque es algo muy estable, es algo muy predictible. Realmente pues solo sería mala operación para que algo pudiera salir mal aquí. Y en cuanto es el cap rate, ¿verdad? Que es lo que está preguntando. Mike, are you there? 4,5, yeah, 4.5, he just told me. 4.5, okay. Ajá. El cap rate, Tony, de ingreso fue 4,5, así Okay. que se está contemplando un 5,5, que creo que es un número muy razonable. No, Así que... y no sé si puedo agregar que
que al hacer ese tipo de relaciones, ese tipo de sociedades con gente de experiencia, con Hampshire y con Massive Capital, es una manera de mitigar los riesgos, ¿sí? Al momento de invertir, ¿sí? Ya porque son equipos que tienen un track record muy importante y demás. Entonces, a los ojos del inversionista, ya trabajar con alguien con esa experiencia, la verdad, el riesgo se disminuye bastante. Correcto, muchas gracias. Es así, o sea, operadores con ya una trayectoria y consolidados, la verdad que da cierta tranquilidad y ya te digo, o sea, es una propiedad que ya está viendo un crecimiento de ocupación, así que la verdad es que tendría que ser algo extraordinario. Así que bueno, creo que preguntas no hay más. ¿Alguien más que no hayamos contemplado su pregunta? Y si no, bueno, como dijimos, queremos ser respetuosos de su tiempo, así que ya tenemos como una hora, casi Sí, 15, así ya que nos pasamos. Si alguien más tiene alguna pregunta, voy a poner aquí el link en el chat para que si quieren poner, si quieren hablar con Mónica o conmigo, nosotras pues estamos más que felices de responder cualquier duda. correcto. Cualquier No, chicas, cosa quedamos muchas a gracias. las Muchas gracias órdenes. por su tiempo, de verdad la reunión de ustedes estuvo espectacular. Esas son mis palabras espectaculares, como yo defino esta reunión. Ustedes explicaron todo muy bien. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen buena tarde. Aquí está el link si quieren hacer si pueden poner su información ahí. Si quieren más información, pueden escribirnos. No. Ok, Bueno, bueno. Muchas gracias a muchísimas todos. gracias. Buenas tardes.